Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar sobre trastornos de la personalidad. Yo me llamo Beatriz Torres, soy psicóloga clínica y bueno, desde hace 3 años coordino con Amir Higher Education y la UDIMA, un experto de trastornos de la personalidad. Yo soy, como os decía, psicóloga clínica y trabajo actualmente en un centro de salud mental en Alcalá de Henares, con una agenda que tiene bastante carga de personas con diagnósticos de trastornos de la personalidad o de rasgos disfuncionales de personalidad y de trauma complejo, ¿vale? Aunque la agenda no es monográfica, pero en otros momentos sí estaban agendas monográficas de trastornos de la personalidad y en hospital de día orientaba a personas con trastorno límite de la personalidad, ¿vale? La idea un poquito de este ratito que tenemos por delante es, bueno, intentar no ser muy peñazo, que a veces puedo enredarme mucho hablando, pero bueno, contaros un poquito qué áreas, qué resulta interesante conocer del ámbito de la personalidad y de los trastornos de la personalidad y contaros mínimamente al final un poquito qué hacemos en el experto, ¿vale? Bueno, pues os cuento un poquito. Yo coordino y doy clases en este experto de la UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid y Amir Higher Education. Es un experto cortito de 15 créditos y bueno, un poquito la utilidad que nosotros cuando planteamos esta formación con la UDIMA, pues lo hicimos aparte por la experiencia clínica que yo tenía y que muchos compañeros compartíamos, las dificultades en el abordaje en consulta en ámbito sanitario con personas que presentan algún tipo de alteración en la esfera de la personalidad, ¿no? Ya sea rasgos disfuncionales, ya sea un diagnóstico completo o criterios completos para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, plantearnos que la personalidad pues es un poco como las opiniones que podemos tener de la canción de Shakira y Bizarrap, ¿no? Todos tenemos una. Si nos vamos a términos coloquiales, pues en el lenguaje cotidiano es habitual que se identifique el concepto de personalidad con la persona en sí misma, ¿no? Y hablemos de la personalidad, pues como el conjunto de características que describen a una persona, ¿no? Utilicemos adjetivos calificativos un poco de pie de calle. Pues alguien es perezoso, o alguien es muy trabajador, o alguien es muy egoísta, o muy generoso, o es muy simpático, o es muy borde, ¿no? Ese tipo de definiciones. Además, es habitual que cuando hablamos en la calle de lo que es la personalidad, pues lo utilicemos como con una valoración que pueda llegar a ser peyorativa, ¿no? O al menos vinculada a un juicio de valor. Decir de alguien que no tiene personalidad es como decir que tiene ¿no? Que tenemos una imagen global como de ninguneo de esa persona, ¿no? Que no tiene ninguna característica distintiva, que es como ni chicha ni mona, ¿no? Y al contrario, cuando decimos de alguien que tiene mucha personalidad, estamos hablando que tiene un modo de ser como muy valioso, muy potente, muy positivo, muy diferenciador del resto. Cuando hablamos en la calle de personalidad, ¿vale? Entendemos esta definición, ¿no? Así un poco genérica. Vale, pero nosotros entiendo que somos profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios además del ámbito de salud mental. Seguramente que más concretamente psicólogos o estudiantes de psicología. Estamos en esta rama de la salud mental. Como pertenecientes a esta rama de la salud mental, para nosotros la personalidad no es algo tan fácil de definir, ¿no? Nosotros cuando hacemos un acercamiento un poco más científico al estudio de la personalidad, también tenemos esta visión un poco compartida con la definición de calle de características, ¿no? Pero vamos un pasito más allá. Hablamos de características o rasgos, lo más habitual es que utilicemos modelos de rasgos de personalidad, que de alguna manera pretenden dar cuenta de cómo es el modo habitual de ser y de comportarse una persona. Esto tiene una utilidad importante de cara a poder ayudarnos a predecir las reacciones o la forma de comportarse o la forma de sentir o la forma de interpretar la realidad de una persona en función de sus rasgos de personalidad, ¿vale? Cuando hablamos aquí de personalidad no estamos hablando de algo que se tiene o no se tiene, mucha o poca. Estamos hablando de características o rasgos que entendemos nuevamente de una manera dimensional, no de todo nada, no binario. Por ejemplo, cuando hablamos del rasgo introversión, ¿vale? Pues estamos hablando en realidad de una dimensión. Uno puede ser muy introvertido o muy extravertido, o puntuaciones intermedias, ¿no? Posiciones intermedias. Lo mismo pasa con otros rasgos como puedan ser el neuroticismo o esta tendencia a la disregulación anímica y al malestar emocional. Uno puede tener esa tendencia más en el extremo de la inestabilidad o todo lo contrario, hacia una estabilidad como muy potente, ¿vale?
Y desde luego algo que sí que tenemos muy en cuenta como profesionales sanitarios es que cuando hablamos de estas características, de estos rasgos de personalidad, no les asignamos ningún juicio de valor. Son descriptores carentes para nosotros, en la medida de lo posible, intentando abstraernos de la forma habitual de valoración de la gente en la calle, ¿no? Intentamos abstraernos de emitir un juicio clínico. No es mejor ser extravertido que introvertido, no es mejor ser muy amable que poco amable, ¿no? Utilizando estos dos ejemplos del modelo clásico de los 5 rasgos, ¿no? Hay muchísimas definiciones así desde acercamientos más científicos a la personalidad. Si los que me estáis escuchando por ahí tenéis relación con el ámbito de la psicología y este webinar está como más orientado a psicólogos, pues habréis tenido alguna asignatura larguísima y extensísima sobre psicología de la personalidad. No me voy a detener mucho, pero bueno, esta propuesta de definición de Amparo Belloc y Héctor Fernández a mí me gusta bastante, ¿no? La personalidad como una suma de las características psicológicas de una persona, y dentro de esas características psicológicas incluimos la forma de pensar, o sea, la parte cognitiva, la forma de sentir, la parte emocional, la forma de expresarlo hacia afuera, estos contactos afectivos, la parte comportamental, incluimos todo, ¿vale? No confundamos o no tendemos, no caigamos en reducir lo psicológico a lo puramente cognitivo, no, hablamos de características psicológicas en general que caracterizan el modo de ser propio de una persona y que lo van a identificar a lo largo del tiempo y a lo largo de las situaciones. Estamos hablando de que estas características tienden a ser permanentes en el tiempo y transituacionales, ¿vale? No consideramos una característica, un rasgo de personalidad que una persona sea introvertida en un contexto y extravertida en otro. No, mira, esta persona tendrá una determinada puntuación, una determinada cantidad de rasgo y en determinado contexto lo actuará en mayor o menor medida, ¿vale? Pero la identidad como tal a nivel psicológico tiende a tener esta estabilidad, ¿vale? Hay muchísimos modelos en psicología de la personalidad, ha sido una de las áreas más prolíficas de investigación. Al final es una forma de acercarnos a entender al ser humano, ¿no? Y intentar de alguna manera ubicarlo en categorías de modos de ser, como tipologías de personas, ¿no? Pues hay un montón de modelos que no voy a repasar porque no quiero daros la turra, pero sí recordaros pues, que los que más han tenido utilidad luego para la práctica clínica y para la descripción de muestras poblacionales han terminado siendo los modelos internalistas de rasgos, ¿no? Autores como Alport, Cattell, los 16 factores de Cattell, Eysenck y su modelo PEN, ¿no? De psicoticismo, extraversión, neuroticismo, sobre todo los 5 grandes de Costa y McRae, han sido como el más validado a nivel transcultural, ¿vale? Este es el modelo de Costa y McRae. No sé quién es quién en las dos fotitos que os he puesto, pero simplemente por el aspecto en la foto podemos pensar que uno de ellos tiene un rasgo amabilidad mayor que el otro, ¿no? Al menos si pudiéramos evaluar la personalidad solo con una imagen, ¿no? La conducta en cada una de las fotos nos está dando información distinta de cada uno de estos autores, ¿no? Y podemos hacer hipótesis, obviamente de una manera muy sesgada con esta información tan limitada de una foto, pero es que estas inferencias acerca de cómo es la gente las hacemos cotidianamente, ¿vale? Bueno, pues estos autores, basándose en metodología de análisis factorial, realizaron o terminaron encontrando como que había 5 grandes rasgos de personalidad que podrían de alguna manera servir para describir a la población en general, ¿no? Se ha validado en muchísimos países del mundo, la metodología de análisis factorial que han utilizado es muy potente y es verdad que en evaluaciones longitudinales de cohortes a lo largo de 20, 30 años se ve la estabilidad de los rasgos de las que hablábamos, ¿no? Es verdad que con el paso del tiempo, cuando nos hacemos muy viejecitos, algunos rasgos tienden a atenuarse un poco, el neuroticismo, la extraversión y la apertura a la experiencia decaen un poquito, mientras que la amabilidad y la conciencia o la responsabilidad suben un pelín, ¿vale? Pero bueno, en general todos bastante estables, ¿vale? Como os decía antes, esto se entiende no como la presencia o ausencia del rasgo, sino como un concepto dimensional. En un polo tenemos la extraversión y en el otro tenemos la introversión. En un polo tenemos el neuroticismo y en el otro polo la estabilidad emocional. En un polo tenemos la amabilidad y en el otro extremo el antagonismo.
En un extremo tenemos la responsabilidad y en otro la falta de responsabilidad, también se ha llamado desinhibición, ¿no? La apertura a la experiencia, se habla simplemente de alta o baja apertura a la experiencia, ¿no? Es el de los 5 factores como el que menos validez empírica tiene, ¿vale? Es el más cuestionado y de hecho luego los modelos más dimensionales para explicar los trastornos de la personalidad, de los que se han apropiado un poco de DSM-5 y CIE-11, han optado por utilizar un modelo de rasgos muy similar a los 5 grandes, pero no contando con la apertura de experiencia, ¿vale? Que es como el que tenía menos validez. Bueno, después de esta chapa un poco introductoria de qué es la personalidad, ¿no? Y cómo entendemos un poco en la calle y en el ambiente más psicológico, ¿no? Más científico, si queréis llamarlo así, la personalidad, y hablar un poco del principal modelo con el que normalmente sustentamos los desarrollos acerca de y las teorías acerca de los trastornos de la personalidad y sus disfunciones. ¿Qué utilidad puede tener en la consulta saber de entrada de personalidad, ¿no? Poder tener esta conceptualización en mente en base a rasgos, características y demás? Pues que en la consulta básicamente somos 2 mentes y mis rasgos, no solo los del paciente, mis rasgos también pueden jugar un papel. Por ejemplo, si yo como terapeuta actúo mucho mis rasgos más narcisistas, ¿no? Pues probablemente actúe como una terapeuta salvadora, rescatadora, me necesite sentir como muy importante para mis pacientes, ¿no? Pues es importante que yo también conozca mis rasgos, no solo los del paciente, ¿vale? De hecho, no tener en vista esta mentalidad un poco de formas de ser y de funcionar del paciente y mía, ¿vale? Lo que va a generar es interferencia en el proceso terapéutico, ¿vale? Esto con cualquier persona que acuda a nuestras consultas. Todavía no he empezado a hablar de personas en las que podemos hablar de algún tipo de desorden, disfunción o trastorno en el ámbito de la personalidad. De momento con cualquier persona, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que tienen trastornos? Le podemos poner la etiqueta de trastornos de la personalidad. ¿Cuáles son sus dificultades? Pues lo que encontramos aquí es que los rasgos de estas personas tienden a tener tal rigidez y tal inestabilidad, algunos tienden a la inflexibilidad y otros a la inestabilidad, que lo que dificulta enormemente es la adaptación a su entorno, el poder ajustarse a los valores, a las normas culturales, en todo lo que tiene que ver con regulación de las emociones, la parte más cognitiva, en las relaciones interpersonales, el control de impulsos. Pero claro, esta forma de ser, porque al final estamos hablando de que lo problemático para estas personas es su propia forma de ser, no es una forma de ser transitorio, ¿no? De hecho, si llegasteis a conocer el DSM-4, ¿vale? Diferenciaban trastornos de G1 y en el G2, y en el eje 1 incluían prácticamente todos los trastornos mentales, y en el eje 2 se reservaba el espacio para el retraso mental y los trastornos mentales, y los trastornos de personalidad, bajo la premisa de que eran condiciones crónicas y estables no susceptibles de mejora, como condiciones con las que sí o sí el paciente iba a estar siempre. Bueno, DSM-5 ya ha optado por no hacer esa separación de ejes, ¿vale? Pero sí que mantenemos esta visión sobre los trastornos de la personalidad, de que hablamos de una forma de ser, de vivenciarse y de comportarse del paciente que no se ajusta a la cultura, al contexto en el que está y que se caracteriza normalmente por presentar dificultades estables en el tiempo y como en muchos contextos distintos, en lo que tiene que ver con esos ámbitos que os decía de la regulación de los afectos, la cognición, las relaciones interpersonales o el control de impulsos, ¿vale? Esto suele aparecer de manera bastante temprana. Cuando normalmente hablamos de poder hacer una evaluación de personalidad, ya no de trastorno de personalidad, que nos pueda dar una información ya con este carácter un poco de consistencia y estabilidad temporal, suele ser a partir de la adolescencia. Entonces ya empezamos a ver a partir de la adolescencia estas dificultades que ubicamos a nivel de inflexibilidad de rasgo o inestabilidad de rasgo, ¿no? Claro, una de las principales dificultades cuando vamos a trabajar con personas que tienen este tipo de dificultades es que para ellas su forma de ser, de sentirse, de vivenciarse, de comportarse, de relacionarse, de regularse, es lo normal, la habitual, ¿no?
muchas veces hay una falta de insight, una falta de conciencia acerca de que es precisamente mi propio modo de ser el problemático. Esto es lo que habitualmente describen los distintos manuales, en general en el ámbito clínico hablamos de la egosintonía de los trastornos de la personalidad, ¿no? Y de ahí también que como consecuencia de esta egosintonía, ¿no? Normalmente ubican muy fuera sus problemas, tienden a heteroresponsabilizar. Yo esto cuando les explico un poco que creo que las dificultades están más en la esfera de personalidad, les hablo de que, bueno, que cada uno tiene una forma normal de vivenciarse que para cada uno la nuestra es la normal, que es la que hemos tenido siempre. Que los peces no saben que están mojados, ¿no? Y que entonces, bueno, pues algunas cosas es difícil que haya podido darse cuenta y haya razonablemente ubicado más fuera, ¿no? Pues si siempre tengo problemas con mis parejas, es que me encuentro siempre parejas que son de tal característica. O en todos los trabajos en los que he estado me ha sucedido esto, es que todos los trabajos son, ¿no? Como que hay una dificultad al final para entender o plantearse que la dificultad pueda estar en cómo uno se está moviendo, ¿vale? Por el mundo, a nivel de la propia identidad, a nivel de la propia capacidad de autodirección, a nivel de la propia relaciones interpersonales, cómo las establezco, a nivel de empatía, a nivel de intimidad, para plantearse que el problema sea uno mismo, ¿no? Y la forma de ser propia de uno, ¿vale? Claro, pues si no tenemos en cuenta la personalidad, cuando hablamos de personalidad no patológica en la terapia, y eso puede tener consecuencias e interferencias, con pacientes que llegan a consulta con problemáticas muy variadas, luego veremos, pero para los que puede estar subyaciendo problemática de lo que llamábamos eje 2, ¿no? Problemática del ámbito de la personalidad, la interferencia se va a ver multiplicada por 15.000, porque todas esas dificultades de regulación emocional van a aparecer, porque las dificultades vinculares van a aparecer con nosotros en la consulta, porque a veces, por ejemplo, cuando estén con una emoción muy intensa, el estrechamiento del pensamiento y el bucle cognitivo va a ser 1000 veces más intenso, porque vamos a tener problemática de descontrol de impulsos, porque vamos a tener muchos problemas en la esfera de relación, o sea, se multiplica por 15.000 no tener en cuenta que puede haber disfunción en la esfera de la personalidad, sea cual sea el motivo de consulta que traiga al paciente a consulta, ¿vale? Oye, vea, ¿y esto es de todo o nada? ¿Un trastorno de personalidad se tiene o no se tiene? ¿La personalidad normal es cualitativamente diferente de la personalidad patológica? Pues los modelos categoriales tradicionales, DSM-4, CIE-10, sí que planteaban como que había una personalidad normal y luego estaban los trastornos de personalidad que no tenían nada que ver, ¿no? Bueno, a día de hoy nos planteamos algo más dimensional, ¿no? Entre una personalidad normal que no se asocia a ningún tipo de deterioro, utilizando, por ejemplo, la escala de valoración de funcionamiento de la personalidad, ¿no? Esto que os decía a nivel de cómo se vivencia uno, a nivel de identidad, a nivel de autodirección o a nivel relacional en lo que tiene que ver con la intimidad y con la empatía, ¿no? Pues ahí no hay dificultades, ¿vale? Pero entre esa personalidad normal y lo que consideraríamos un trastorno de personalidad, donde sí que claramente el deterioro alcanza unos niveles importantes, pues hay autores y muchos planteamientos más dimensionales que empiezan a plantear que entre medias puede haber algún deterioro. Y hablemos de dificultades en la esfera de la personalidad o rasgos disfuncionales de la personalidad que no llegan a ser suficientes para consolidar un diagnóstico de trastorno de la personalidad, pero que desde luego tampoco podemos decir que aquí no hay ninguna complicación, ¿vale? El DSM-5 esto todavía no lo recoge, pero la CIE-11 sí. La CIE-11 fuera del apartado de los trastornos mentales, en otro apartado relacionado con los factores de las relaciones y demás, aparecen los rasgos disfuncionales o las dificultades en la esfera de la personalidad. La CIE-11 sí lo contempla, no como trastorno mental, pero sí hace referencia a que esto puede dar lugar a dificultades que puedan ser objeto de atención clínica, ¿vale? Vamos hacia modelos cada vez más dimensionales, no entender como algo cualitativamente distinto los trastornos de la personalidad normal, ¿vale? De hecho, en esta conceptualización dimensional, lo que se está utilizando ahora mucho para entender y conceptualizar los trastornos de personalidad son derivadas del modelo de 5 grandes, entendiendo que normalmente los trastornos de personalidad lo que puntúan sistemáticamente son muy alto o muy bajo en las distintas dimensiones de los 5 grandes, ¿no? Niveles como desadaptativos por ser extremadamente intensos de extraversión, ¿no? O extremadamente intensos de introversión, como que los rasgos desadaptativos estarían en los extremos, el quedarse fijado en los extremos del rasgo, ¿vale?
Vale, vea, la personalidad normal por un lado, la definición de los trastornos de personalidad por otra, estas conceptualizaciones que van más hacia la dimensionalidad, la interferencia que puede suponer no saber de esto en consulta, no tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tengo pacientes con problemáticas de trastornos de la personalidad. Pero realmente hay muchas personas a las que les podamos poner el diagnóstico de trastornos de la personalidad. Ya en los años 80-90, Theodor Millon, que es uno de los autores que más ha escrito sobre trastornos de la personalidad, tiene un libro clásico que se llama Trastornos de la personalidad más allá del DSM-4, es el autor del MCMI, del Inventario Multiaxial Clínico de Millon para evaluación de los trastornos de la personalidad. Es una persona muy prolífica en lo que tiene que ver con la investigación y las publicaciones acerca de trastornos de la personalidad. Ya venía diciendo desde los años 80-90 que estamos encontrando un aumento importante del número de personas a las que diagnosticamos, que responde a múltiples factores. El primero de ellos, estamos más atentos a que las dificultades puedan ser de este tipo, ¿vale? Y en la medida en la que las identificamos más, las diagnosticamos más. Eso es así, ha pasado también con los cuadros de espectro autista. En la medida en la que los profesionales tenemos más conocimiento y más investigación, hay mejores definiciones, nos formamos más, somos más capaces de verlo cuando lo tenemos delante, ¿vale? Pero también está relacionado con otros factores, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones muy relacionadas con los estilos de crianza. Y no hablo solo del microsistema familiar, sino de todo el tipo de sociedades que vamos, individualistas, orientadas al éxito, en las que con mucha frecuencia la infancia pues, está expuesta a muchos acontecimientos adversos, de negligencias, de abusos emocionales, de abusos sexuales, de padres con problemáticas de salud mental o de alcoholismo, de precariedad económica. O sea, planteémonos esto como que al final cada uno de nosotros somos el resultado de nuestra propia historia, ¿no? Pues las personas normalmente a las que terminamos etiquetando como tienen un trastorno de personalidad de tal tipo, de tal otro, si historiamos biográficamente vamos pudiendo comprender un poco qué ha ido pasando, ¿vale? Pero sí, o sea, los últimos metaanálisis van planteando que la población general, entre un 6 y un 13%, puede llegar a cumplir criterios para un trastorno de la personalidad, ¿vale? En el último metaanálisis así más intenso, que es de un poquito antes de pandemia, el de Volberg, plantea que estaría en torno al 11%, ¿vale? Del clúster A sería el más prevalente, el paranoide, el esquizoide, esquizotípico. El clúster C, el segundo más prevalente, el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Y el clúster B, el menos prevalente, el narcisista, antisocial, límite, histriónico, el menos prevalente, pero no el que... Esto puede ser un poco contraintuitivo si tenéis algo de práctica clínica. Estamos hablando aquí en población general. En la población clínica, lo que nos llega a nosotros, vais a ver en general mucho más clúster B, porque tienen comorbilidades en las que buscan mucho más atención clínica y tienen muchas veces muchas más conflictivas que sí que consideran que son susceptibles de ser atendidas por un psicólogo, ¿no? Conflictivas laborales, relacionales, de consumo de sustancias, cuadros afectivos, ¿vale? Además, si nos vamos a la población que nosotros habitualmente atendemos dentro de los sistemas de salud mental, de los servicios de salud mental, que ya no es población general, es nuestra población clínica, los datos de prevalencia de qué porcentaje de nuestros pacientes cumplen criterios para trastornos de la personalidad se disparan. Entre un 20 y un 40% de nuestros pacientes cumplen criterios para trastornos de la personalidad, lo cual no quiere decir que sea el motivo inicial por el que les estamos atendiendo ni que no tengan otras problemáticas u otros diagnósticos, ¿vale? Lo cual me da para que nos planteemos cómo llegan a consulta las personas a las que luego al final etiquetamos como de trastornos de la personalidad, ¿no? Pues yo no sé si alguna vez habéis ido al psicólogo. No lo sé, tampoco quiero que me lo comentéis por el chat, no hay quien quiera así, es un chat privado, no lo leen los demás. Pero normalmente uno va al psicólogo porque algo no está yendo bien, ¿vale? No me estoy encontrando bien. Tengo la sensación de que tengo una revolución por dentro, de alguna manera, que necesito que alguien me ayude a poner orden, que alguien me la escuche, que me enseñen a poder expresar mis emociones, tener un espacio propio. Quiero sentirme un poco mejor, quiero conocerme, ¿no? Esto desde una personalidad sana, pues normalmente son como parte de las motivaciones. Ha sucedido esto, me siento de esta manera, ayúdame a gestionarlo de otra manera. Vale, ¿cómo creéis que llega una persona con un trastorno de la personalidad? ¿Creéis que llega así? Hola, soy Germán y vengo porque tengo un trastorno de la personalidad. No, eso no suelen ser los primeros contactos con los servicios de salud mental, ¿no? Por esta egosintonía de las que os hablaba, ¿no? Esta forma de ser mía es tan habitual que yo no me identifico como lo problemático.
¿no? Entonces llegan con los motivos de consulta muy variados. A veces sí motivos de consulta relacionados con la personalidad de manera a veces difusa, baja autoestima, la disregulación afectiva a veces aparece ahí como el principal motivo de consulta, porque no termino de sentir que encajo en los sitios, vale, a veces ya los tiros tiran para allá, ¿vale? Pero muchas veces aparecen por conflictivas interpersonales, ¿vale? Relaciones conflictivas de larga evolución o repetición de patrones de vinculación conflictiva con distintas parejas o con sensaciones como muy intensas de vinculación y de sensación de abandono. O sea, la parte relacional, que es una de las áreas donde suele haber problemática importante, suele aparecer como motivo de consulta. Vienen muchas veces, y luego hablaremos también un poquito de las comorbilidades, vienen porque notan otra sintomatología relacionada con la salud mental, cuadros ansiosos, cuadros depresivos, problemas alimentarios, consumo de tóxicos, vienen muchas veces por problemáticas que identifican fuera. Es que mi pareja, es que mi familia, es que el trabajo, es que el juez, ¿no? Estamos en tonía del rasgo, hace muchas veces pues que busquen responsabilidades fuera y vienen un poco, a veces desde una posición de queja de que todo lo de fuera, los demás son los que tienen que cambiar, ¿no? Que no digo yo que no tengan su parte, pero como una falta de capacidad de autoobservación. A veces aparecen en momentos en los que su salud física o la de alguien del entorno está en un momento precario y se disregulan de manera más intensa, ¿no? A veces aparecen por comportamientos disruptivos que muchas veces asustan a los convivientes o a las personas cercanas. Autolesiones, intentos de suicidio, consumo de tóxicos, pérdida de control del impulso agresivo, ¿vale? Problemas adictivos de todo tipo, bien sea con sustancias o a conductas sin sustancias, ¿no? El juego patológico, adicción a videojuegos, a pornografía, este tipo de situaciones. Algunos pues también están como relacionados a veces el motivo de consulta con otras cosillas, ¿no? Una dificultades en la imagen corporal, perfiles más hipocondríacos, los más difíciles de conseguir enganchar con ellos, a mi entender, tengan o no trastorno de personalidad, ¿no? Pero personas que vienen a consulta, vengo porque me mandan, ¿no? Vengo porque mi familia, mi mujer me ha dado un ultimátum, mi hijo me ha dicho no sé qué, o porque un juez me obliga. Con eso ya va a ser muy difícil el abordaje, ¿no? Pues la motivación ya de entrada como que no se ven interpelados y vienen un poco por mandato externo. De las comorbilidades os quería hablar, ¿vale? Claro, el ámbito de los trastornos de la personalidad todavía es un ámbito joven. Entonces, las definiciones que tenemos estamos todavía como siendo, proponiendo definiciones y con el paso del tiempo y la práctica, pues siendo muy críticos con las definiciones que planteamos, ¿no? Una de las principales críticas que se hace al concepto categorial tradicional de trastorno de la personalidad es el elevadísimo solapamiento con los diagnósticos que tenemos en prototípicos de SM, de que yo puedo diagnosticar un trastorno a un paciente de 3 trastornos de la personalidad, o sea, como de 3 subtipos, y es como al final pues como poca especificidad, ¿no? Aparte de esto, pues es que muchas veces terminábamos abusando del diagnóstico de otro trastorno de la personalidad, o trastorno de la personalidad no especificado, trastorno mixto, rasgos anancásticos narcisistas, ¿no? En vez de poder poner un código concreto. Además, vamos a plantearnos que no solo la comorbilidad entre diagnósticos, que se debe en gran parte a una baja especificidad de las descripciones clínicas, es que muchas veces hay comorbilidades con otros trastornos que son el motivo por el que llegan a consulta y el cuadro de trastorno de personalidad o disfunción de personalidad que hay de base nos va a complicar el abordaje de esos cuadros más de eje 1, ¿no? Hay estudios que plantean que casi 2/3 partes de las personas que cumplen criterios de trastorno de personalidad tienen otro diagnóstico adicional de salud mental, sobre todo cuadros de carácter ansioso, ¿vale? En el clúster B tenemos mucha comorbilidad con cuadros de estado de ánimo, ¿vale? Muchas veces, pues, problemáticas con cuadros depresivos o con cuadros más ciclotímicos, ¿no? Los del clúster C con mucha sintomatología ansiosa, los perfiles evitativos, dependientes y anancásticos tienden hacia la disregulación anímica ansioso-fóbica, ¿vale? Los del clúster A, mucha sintomatología ansiosa y ante momentos de estrés potente pueden hacer pequeños episodios psicóticos, ¿vale? Al final lo que tenemos claro y parece que van poniendo sobre la mesa distintas investigaciones es que tener un trastorno de la personalidad, o sea, cumplir con estos criterios diagnósticos, tener este desarrollo vital y biográfico que hace que mi estructura de personalidad se configure de una manera que resulta disfuncional, aumenta el riesgo, multiplica por 7 el riesgo de desarrollar un trastorno mental.
¿vale? De otro tipo, de otros capítulos. Entonces, claro, es que estamos hablando de una situación de riesgo de salud mental mucho más elevada para cualquier otra condición clínica, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues siempre explorar, contextualizar y confirmar en la evolución si tenemos un cuadro aquí de disfunciones en la esfera de la personalidad o no, aparte del motivo de consulta que me traiga la persona, ¿vale? ¿Se puede diagnosticar un trastorno de la personalidad en urgencias ante un intento autolítico de una chavala de 18 años? Se puede, si quiere ser negligente en tu trabajo, ¿vale? Pero no, esto hay que explorarlo un poco más de tiempo, recopilar información de múltiples contextos, que te hable la persona, porque en urgencias vemos un cuadro agudo, ¿vale? Entonces, cuidado con confundir los síntomas de alguna, las definiciones actuales que tenemos categoriales de los trastornos de la personalidad con el trastorno completo, o sea, no las autolesiones o intentos de suicidio, pues son un criterio diagnóstico que puede aparecer recogido en el trastorno límite de la personalidad, pero no podemos decir que todas las personas que acudan a consulta o acudan a un servicio de urgencias porque han hecho un intento autolítico, lo que vayan a tener sea un, ¿no? O sea, cuida con esto y con estigmatizar algunas conductas y algunos síntomas y meterlo todo en este saco, que tampoco, ¿vale? Vale, vea, joder, parece que hay muchas personas a las que les podemos diagnosticar y este porcentaje de en torno al 6-13%, Volcker que decía en torno al 11,3%, son que cumplen diagnóstico de trastorno. No hablo de estos intermedios de desequilibrios que hablábamos de rasgos disfuncionales que tienen su miga y aparecen mucho más aún, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Vale? De esto hablamos en el experto, ¿no? Hablamos de estas conceptualizaciones de trastorno de la personalidad, somos muy críticos con algunas definiciones, si se solapan o no entre. Bueno, hablamos de muchas de estas cosas y hablamos muchísimo, casi la mitad del experto va orientado a las intervenciones que podemos hacer. Todas las intervenciones que podamos utilizar para pacientes diagnósticos o para personas diagnósticas de un trastorno de la personalidad son útiles para rasgos disfuncionales y son útiles para trabajar personas que no tengan trastorno de la personalidad, pero sí que tengan alguna dificultad en lo vincular, en la regulación de emociones, porque va a estar de base. Y regulación de emociones necesitamos todos, ¿vale? Entonces, quiero decir que muchas de las estrategias técnicas y abordajes que aparentemente han aparecido como explícitamente para abordar trastornos de la personalidad tienen una utilidad brutal para abordar otro millón de problemáticas en la consulta, ¿vale? Bueno, la primera pregunta, Beatriz, es que me has dicho que la personalidad tiende a ser estable a nivel del tiempo, a nivel transituacional, ¿no? Que una de las cosas de los trastornos de la personalidad era esta aparición temprana, como muy inflexible, muy rígida, o todo lo contrario, muy inestable, que no permite la adaptación, pero como de larga data. Joder, ¿tiene algún sentido intentar intervenir sobre algo que tiende a la estabilidad? La idea más extendida es que los trastornos de la personalidad no pueden cambiar. Se trate con ellos a nivel psicoterapéutico o no. Mentira, ¿vale? Los trastornos de la personalidad es verdad que tienden a la estabilidad en el tiempo, pero pueden mejorar con tratamientos específicamente diseñados y que desde luego no van a ser intervenciones breves, ¿no? ¿Tiende a la cronicidad? Sí, pero no son inmutables. Puede haber cambios a distintos niveles, ¿no? Me gusta mucho cómo lo describe Clark, ¿no? Dice que hay muchas pruebas que hablan de que tanto en los trastornos de la personalidad como en los rasgos disfuncionales, ¿vale? Hay indicadores que nos hablan de constancia, consistencia, ¿no? De las dificultades y otros que hablan de posibilidad de modificación y cambio, ¿vale? La mayor consistencia está en la estructura, en los rasgos per se. Donde vamos a intentar buscar cambios es en la expresión de esos rasgos en el entorno. Entonces vamos a ir buscando cambios de lo más superficial, pues por ejemplo, ante una persona con disregulaciones anímicas que le cueste mucho gestionar estados de ánimo o emociones muy intensas que se le disparan muy rápido, pues a lo mejor podemos enseñarle, pues por ejemplo, como plantea la terapia conductual del INEHAM para las personas con trastornos límites de la personalidad, ¿no? Enseñar habilidades de tolerancia al malestar, de regulación emocional, de un poco esta parte de efectividad interpersonal, enseñarles a hacer otras cosas y enseñárselo en protocolos un poco reglados, ¿no? Podemos también trabajar no solo con esos cambios a nivel sintomatológico externo, sino intentar trabajar con ellos una mayor capacidad de comprensión de sus propios funcionamientos, una capacidad más reflexiva de sus propias experiencias y de cómo las conceptualizan para que tengan un poco mayor libertad para elegir qué hacer y no sea un piloto automático, ¿no? Pues todos los modelos, por ejemplo, el de la
terapia basada en la mentalización de Fonagy, o la terapia metacognitiva interpersonal de Giancarlo Di Maggio, o todas las intervenciones y propuestas cognitivas más al estilo de Beck y de Jeffrey Young, van en esta vía, ¿no? Es verdad que al final va a haber un límite al cambio impuesto un poco por la estructura de personalidad del paciente, pero eso no significa que no haya nada que hacer, ¿vale? A mí esto sí que me resulta como algo importante a transmitir porque normalmente tiene muy mala fama los pacientes con trastornos de la personalidad como de intervenciones complicadas, difíciles, poco eficientes, poco efectivas. La realidad es que también depende mucho del tiempo que les demos, ¿no? Porque estos procesos van a ser bastante más largos de lo que pueden ser intervenciones breves orientadas al manejo de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva o de un protocolo de intervención cognitivo-conductual para el TOC basado en la exposición con prevención de respuesta, ¿vale? O sea, estamos hablando aquí de intervenciones bastante más sostenidas en el tiempo, en las que vamos a encontrar pues, dificultades multinivel, ¿no? Para empezar, crear vínculo con estas personas, que una de las áreas problemáticas que suelen plantear son las relaciones interpersonales, pues va a ser todo un reto, ¿no? El aprender o el ayudarles a enseñarles de alguna manera a manejar esta parte más conductual, como os ponía el ejemplo de la regulación emocional o de la tolerancia al malestar en pacientes con un perfil más límite, pues es otro nivel, ¿no? Identificar los patrones, flexibilizarlos, poder entender en el último momento cómo he llegado yo a construirme de esta manera, ¿no? Desde una perspectiva más narrativa. Todo esto, ya os digo, no se puede hacer en 10, 12 sesiones ni en 20. ¿Vale? ¿Es corto el proceso? No, ni de coña. ¿Es eterno para siempre? Tampoco, ¿no? Pero la mayoría de los estudios dicen que normalmente intervenciones de menos de 1 año y medio, 2 años, no consiguen cambios que vayan a poder ser sostenidos, ¿vale? Y dentro de cambios que vayan a poder ser sostenidos no significa que la persona nunca más vaya a tener dificultades vinculadas con sus rasgos, ¿vale? Porque es como todo, nos tropezamos muchas veces con la misma piedra, pero cuando ya la vamos conociendo, nos tropezamos un poquito menos o nos levantamos un poquito antes, ¿vale? Pero las intervenciones van a ser largas. Claro, procesos largos. Sostener el vínculo con personas que normalmente no lo ponen fácil en el plano relacional, ¿no? El desgaste natural de cualquier proceso de terapia, pues imaginaos un proceso que nos estemos viendo 1 o 2 veces en semana durante 1 año o 2 años, ¿vale? Que puedan surgir situaciones agudas a lo largo del proceso que requieran la intervención de otros dispositivos. Por ejemplo, que haya de repente no, que se vaya gestando una ideación autolítica difícil de contener, con un alto riesgo, en un momento de un descontrol impulsivo importante, pues a lo mejor necesito mandarle a urgencias y a lo mejor hay un ingreso y luego pues a lo mejor puede estar cabronado por el ingreso porque lo he recomendado yo y interrumpimos el tiempo que está ingresado y luego o sea, que hay situaciones que pueden complicar, que no es un camino de rosas, ¿vale? Y tenemos que desarrollar mucha tolerancia nosotros también al malestar y a la frustración, ¿no? Son pacientes que muchas veces van a abandonar los tratamientos y van a interrumpirlos y luego los van a retomar dentro de estas inestabilidades a veces funcionales que van a tener en otros ámbitos de su vida, el laboral, las parejas, demás. Nosotros vamos a tener un ámbito de potencial inestabilidad funcional, ¿no? Entonces, una recomendación como de secuenciar etapas. Si ponemos encuadres súper rígidos de, no, yo en cuanto faltes a 2 sesiones ya no te voy a volver a atender nunca, pues es que realmente estamos potenciando el que muchas veces se refuercen algunos de sus propios esquemas de abandono y de rechazo, ¿no? ¿Eso significa que no hay que poner nunca límites? No, no, mira, se puede poner un encuadre y un límite que el paciente pueda cumplir. O sea, igual que yo, y yo esto lo explico así, ¿no? Cuando doy docencia, igual que un niño de 1 año que empieza a caminar, no le pedimos que sea capaz de correr, ¿no? Y que corra con soltura, pues a una persona que no es capaz de sostenerse en relaciones, que no es capaz de sostenerse en trabajos, pues a lo mejor es un poco naif por nuestra parte pretender que pueda sostenerse sin dificultad, sin ambivalencia, en un proceso psicoterapéutico largo, ¿no? Pero sí poder contextualizar que esto forma parte de las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues, facilitar ayudas para reenganchar con los procesos de terapia, trabajando la motivación al cambio, la identificación de qué ha sucedido, o sea, es laborioso trabajar con personas con dificultades en la esfera de la personalidad, ¿vale? Las intervenciones ahora mismo tenemos un montón de propuestas terapéuticas, algunas más genéricas, ¿no? Como para poder ser aplicada a distintos
trastornos de la personalidad, pues las intervenciones más cognitivas o metacognitivas, o desde perspectivas de aceptación y compromiso, también hay como acercamientos interesantes. La inmensa mayoría de los protocolos con mayor evidencia se han centrado en el abordaje de las personas con problemáticas relacionadas con el trastorno límite de la personalidad, porque son las que normalmente más demandan los servicios sanitarios por un montón de motivos, ¿vale? Entonces, pues modelos como el de Fonagy basado en la mentalización, o la dialéctico-conductual de Marshall Linehan, o la terapia central en la transferencia de Kember, son modelos que ahora mismo pues, cuentan con evidencias cada vez más potentes, ¿no?, de su eficacia. Todos tienen en común que son intervenciones normalmente a largo plazo, más de 18 meses, ¿no?, y que van a requerir un entrenamiento, una formación específicos, y bueno, pues casi todos ellos van a partir de una base de un abordaje integrador, ¿no?, integrando lo biopsicosocial, integrando técnicas provenientes de distintas corrientes, ¿vale?, pero integradas en una estructura en la que cada modelo normalmente va a intentar dar una explicación de los trastornos de la personalidad y su gestación, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos hablando como de un problema de salud mental muy complejo, muy multinivel, muy acompañando y dejándose acompañar de otras problemáticas que también llegan a salud mental, o de otras conflictivas sociales, familiares, laborales, que llegan también a salud mental, que a nivel teórico pues es muy complicado de conceptualizar, porque hemos pasado de esto es un cajón desastre donde entra todo, a ponernos muy restrictivos y hacer categorías prototípicas que al final no encontramos ningún paciente con un único diagnóstico, y ahora estamos un poco en un momento de ir hacia una dimensionalidad y a intentar definir y describir más el funcionamiento del paciente que rasgos como tal, ¿no? Que el abordaje es complejo, laborioso, por el tiempo, por este desgaste que os he ido planteando, por la necesidad de equipos multidisciplinares, por lo frustrante y lo desgastante que es también a nivel relacional, ¿no? O sea, salimos muchas veces con la parte contratransferencial de lo que se nos mueve a nosotros en el vínculo con estas personas, pues a veces se nos hace también un poco bola de subir por la montaña, ¿no? Pero desde luego es un área apasionante, ¿vale? A mí es una de las áreas que cuando empecé la residencia de entrada no me atraía demasiado, también tenía una conceptualización como muy prejuiciosa de lo que ponen los libros, ¡uf, qué pereza! Y para mí fue todo un reto y algo que me enganchó, ¿no? Ver esta posibilidad de cambio y de ayuda en procesos que normalmente son como complicados de hacer, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que intentamos transmitir en este experto, que es breve, ¿vale? Son 15 créditos, y nos centramos un poco, y si queréis eso es lo que os cuento ahora, cómo lo organizamos, ¿vale? Por si a alguien le puede interesar y nos quiere pedir más información, pues luego también os dejo las formas de contacto, ¿no? Es una formación de 15 créditos, avalada por la UDIMA, ¿vale?, por la Universidad a Distancia de Madrid, y lo organizamos de la siguiente manera: videoclases grabadas a las que se puede tener acceso durante el año que dura el curso, de manera ilimitada, ¿vale? En la que, bueno, pues los primeros 4 módulos, a la izquierda tenéis los módulos de clases y los profesores, los docentes, somos todos psicólogos clínicos vía PIR, ¿vale?, que es como la formación necesaria aquí en España para obtener el título de especialista en psicología clínica, y que son una serie de rotaciones durante 4 años por el Sistema Nacional de Salud, ¿no?, formándose en distintos equipos de trabajo, distintas problemáticas, distintas patologías, distintos modos de intervención, ¿vale? Y dedicamos la mitad del experto, la mitad de las clases, los primeros 4 módulos, pues hablar un poco de qué son los trastornos de la personalidad, cómo se describen, qué valoraciones, qué críticas, qué problemáticas surgen cuando intentamos definirlos, ¿no? Desde dónde nos planteamos una explicación a cómo esto se ha gestado, y ahí hay una clase muy chula sobre esta relación de los rasgos disfuncionales de personalidad y los trastornos de la personalidad, y todo lo que tiene que ver con el apego, ¿no? Y todas bueno, pues cosas que luego autores como Bateman y Fonagy recogen para hablar de la gestación de los trastornos de personalidad. Hablamos de cómo evaluar con la entrevista, con distintos instrumentos de evaluación. Y las otras 8 clases, ¿vale?, son los módulos 5 y 6, que están orientadas a la intervención, ¿vale? Unas intervenciones un poco más generales, como os decía, con terapias cognitivas,
metacognitiva interpersonal y aceptación y compromiso, y luego terapias específicas para el TLP, donde abordamos y desgranamos como las tres grandes, ¿no? La dialéctico-conductual de Linehan, la terapia basada en la mentalización de Peter Fonagy, y la terapia centrada en la transferencia de Otto Kemper. Finaliza el experto con una clase que a mí me parece, vamos, oro en paño, de mi R pequeña, una compañera a la que le tengo muchísimo cariño, sobre trauma, ¿vale? Porque cada vez hay más investigaciones y más evidencia que pone de relevancia que trastorno de la personalidad no se nace, no se va haciendo con las propias experiencias, las propias posibilidades vinculares, y muchas veces hay situaciones importantes de trauma, bien sea de trauma con T mayúscula, ¿no? Que haya amenazado la vida del paciente, bien sea con trauma, la mayoría de las veces con T minúscula. Este trauma oculto, este trauma de lo que falta en los vínculos, este trauma más relacional, ¿no? Por lo tanto, todos los sistemas familiares van a tener que ser como evaluados, ¿vale? Junto con estas clases tenemos dos talleres también grabados, uno de aplicación práctica de terapia dialéctico-conductual y otro de formulación de casos, y de nuevo un poco más entrar en esta perspectiva de entender cómo se crean, cómo se desarrollan estas problemáticas en los contextos naturales del paciente. El marco PAS es como una forma de explicación de la aparición de sintomatología, sufrimiento emocional, patología, psicopatología, me da igual cómo lo queramos llamar, en los contextos en los que las personas se ven amenazadas, ¿no? Marco PAS, PAS es el acrónimo de, siempre se me va, poder, amenaza, significado, ¿no? Bueno, es una conceptualización mucho menos individualista de la génesis de los problemas de salud mental, y mucho más entendiendo los problemas de salud mental, incluidos los trastornos de personalidad, como muchas veces la respuesta que puede dar la persona ante las cosas que le están sucediendo en su vida, ¿no? A veces desde la tierna infancia. Como trabajamos con microexámenes para evitar un largo examen final, pues de cada 2 clases hacemos una pequeña tutoría de repaso para hacer más sencilla el enfrentarse al examen, y luego tenemos 4 sesiones clínicas en directo en las que abordamos actualizaciones teóricas, casos prácticos, y aquí en esta parte de casos prácticos pues sí que colaboran más compañeros psiquiatras que también trabajan conmigo en el centro de salud mental y plantean intervenciones en distintos dispositivos, en CSM, en hospital de día, para que tengamos una visión también como más práctica de cómo es el día a día, ¿vale? Al final los objetivos del curso, pues supongo que son los de cualquier formación un poco que intente tener como una base teórica y científica potente, pero una aplicación práctica, ¿no? Poder pararnos a pensar, a reflexionar, actualizar nuestros conocimientos, tener habilidades de evaluación y de intervención desde distintos modelos, priorizando, por supuesto, las que cuentan con mayor evidencia científica, desde una perspectiva siempre en la que el psicólogo va a ser una pieza más del engranaje del tratamiento, ¿no? Porque como os decía, vamos a necesitar equipos como multidisciplinares, ¿no? Algo que es como muy complicado de hacer es el abordar esto uno solo, ya solo por el tiempo, las dificultades, las comorbilidades, las disregulaciones que pueden hacer, pues es como difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí un poquito lo que yo tenía pensado contaros hoy. Os dejo esta diapo por si alguien quiere hacer captura para que tengáis teléfonos de contacto y donde solicitar información, ¿vale? Y aquí abajo tenéis mi email como coordinadora del experto, pues si queréis hacerme en algún momento alguna consulta más concreta de contenidos o de lo que sea, pues que podáis hacerlo, ¿vale? Nos quedan unos minutillos. He conseguido no enredarte demasiado. No sé si alguno de los que estáis ahí al otro lado ahora tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, algo que os haya picado el gusanillo, queráis plantearlo a través del chat, ¿vale? Tenéis una pestañita, un dibujito como de un bocadillo que pone chat, pues si lo abrís ahí podéis escribir, ¿vale? Y bueno, pues si hay alguna cosilla con la que os pueda ayudar, alguna duda que os pueda resolver. Y si no, pues lo dejamos aquí. Ay, José, pues me está preguntando José por precios y lo que dura el máster. El precio lo vais a tener que consultar con mis compañeras bien por teléfono, bien por el email de info@grupoamir.es.
porque no te lo sé decir. Es verdad que estoy un poco apartada de esa parte, yo me dedico a la docencia, a la organización de profes y estoy apartada de esa parte más administrativa contable, pero con un email o con una llamada te informan. La duración del experto, matrícula abierta todo el año. ¿Qué quiere decir? Que no hay un momento de inicio y un momento de final. No es, ay, ya no me puedo enganchar hasta la siguiente edición que empieza en octubre de este año. No, uno se matricula cuando quiere, en ese momento empieza a contar un año de duración, ¿vale? Aparte de estas tutorías que os he dicho de las clases, en una primera tutoría también cuento un poquito como una propuesta de organizarse el tiempo, de visionado, de las cosas por orden, de cómo ir haciendo los exámenes, y voy haciendo supervisión y acompañamiento un poco de las personas que me lo van demandando por email con acceso directo a mí a través del email. Y bueno, pues la plataforma que utilizamos, que es Blackboard, pues tiene integrado todos los materiales en el foro, la bibliografía, las videoclases, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con poder plantear preguntas en el foro también está ahí y demás, ¿vale? Me preguntan por aquí, vea, si no somos psicólogos clínicos, ¿es rentable sacarse este curso? ¿Nos da salida? ¿Está homologado? Me he incorporado tarde a la charla. Vale, María Jesús, te cuento. Para ejercer en ámbito clínico sanitario consulta como tal, lo único habilitante es el título de especialista o el de general sanitario. Eso no quita para que los psicólogos podemos trabajar en otros muchos contextos orientados a la ayuda, a la promoción de la salud y al contacto con personas con dificultades, en las que subyazcan o puedan ser interesantes aplicar muchas de las cosas que se ven en este experto, ¿no? Lo comentaba un poco antes. No toda la intervención que van a requerir los pacientes con trastornos de la personalidad se va a hacer exclusivamente desde los servicios de salud mental, ¿vale? Y no todas las personas que nos vengan con disregulaciones afectivas, descontrol de impulsos, van a tener diagnósticos de trastornos de la personalidad, pero sí que muchos de los abordajes que podemos utilizar con estos pacientes y de técnicas, estrategias orientadas a control de impulsos, regulación emocional, aumento de capacidades reflexivas, metacognitivas, identificación de esquemas de funcionamiento a nivel relacional, son tremendamente útiles. Yo me atrevería a decir que casi en cualquier proceso de psicoterapia que vaya un poco más allá de solo la resolución del motivo de consulta inmediato en pocas sesiones, ¿no? O sea que a mí en general al final me doy cuenta que en la práctica clínica con muchas personas trabajo con estrategias que forman parte de estos protocolos, ¿vale? Las clases, me estáis preguntando si están grabadas. Sí, están grabadas, ¿vale? Precisamente para poder facilitar que el curso lo pueda ir haciendo un poco cada uno a su ritmo y a su aire, ¿vale? Sabemos que vivimos en mundos como muy atareados, pues están grabadas, ¿vale? Y se pueden visionar durante un año desde el momento de la matrícula, durante un año el número de veces que queráis, ¿vale? No tienen este autobaneo de que si ya la he visto una vez desaparece, no, no. O sea, desde el inicio tú tienes todas y puedes ir viéndolo al ritmo que consideres, aunque bueno, yo suelo recomendar un par de clases al mes, hacer el examencillo, ¿sabes? Un examencillo que son 10 preguntitas, que nadie se me asuste. Pero mi objetivo siempre con las docencias y las formaciones es que la gente aprenda y disfrute, ¿vale? Si la gente aprende y disfrute, aprobar, os garantizo que es sencillísimo, ¿vale? Que a veces la mentalidad cuando estamos como alumnos es aprobar, 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 y al final yo creo que cuando ya estamos a ciertos niveles de formación, lo interesante es aprender, o sea, aprender, despertar gusanillo, interesarme, sacarle utilidad al rendimiento y no tanto el papelito del titulito al final y la nota del examen, ¿no? O sea, al final, al menos la posición desde la que yo planteo esto es esa, ¿no? Poder disfrutar, acercarme a este ámbito de los trastornos de la personalidad que a veces tiene un poco de mala prensa y poder disfrutar de ello y aprender, ¿vale? Pues no sé si queda alguna dudita, me parece que no, porque estoy revisando el chat. Pues si os parece bien, lo dejamos aquí. Infinitas gracias por haberos acercado esta tarde a compartir este ratito conmigo. Como os digo, quedamos a vuestra disposición a través de todos estos medios que tenéis aquí. Mi correo también lo tenéis accesible. Y nada, que espero que os haya resultado interesante y que bueno, que se despierte ese gusanillo por el conocimiento y el abordaje de estas problemáticas, ¿vale? Pues nada, chicos, un placer, que paséis buena tarde. Chao.